se lo contaba desde temprano, una parte de los cambios legislativos en materia electoral, pues libró la aduana de las dos cámaras y ha sido enviada al Ejecutivo para su promulgación, pero otra parte en la que se hicieron cambios de última hora, en concreto retirar esta cláusula, llamada cláusula de la vida eterna de los partidos pequeños, pues tendrá que esperar, ya sea que haya periodo extraordinario, que lo más seguro es que no vaya a haber por la conformación de la comisión permanente que tiene que convocar este periodo, y más bien tendrá que esperar a que vuelva a sesionar el Senado de la República para que regrese la minuta de la Cámara de Diputados. Asimismo, pues legisladores y expertos han dicho que lo aprobado tiene visos de inconstitucionalidad y que esto pues originará controversias ante la Suprema Corte. Vamos a hablar con Francisco Burgó, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, con quien hemos conversado muchas veces aquí en el programa, sobre qué es lo que sigue en este proceso de la reforma electoral. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pascal. Como siempre, un gusto estar contigo. A ver, yendo por partes, la parte de la reforma que modificó la Cámara de Diputados ayer y que tendrá que volver al Senado de la República, ¿qué es lo que puede hacer el Senado? ¿Qué es lo que procede en ese caso? Número uno, estamos hablando del tema de la eliminación de esta llamada cláusula de la vida eterna de los partidos políticos que había presentado el Partido Verde Sí. en el Senado, que así se aprobó. Ya otra vez el Partido Verde ayer en Cámara de Diputados propone una reserva para que se elimine. Dado que es una eliminación muy específica, esta cláusula de la vida eterna, esa transferencia de los votos para darles una vida artificial a los partidos políticos, vamos a decirle pequeños, que son los que van a integrar alguna alianza electoral. Entonces, esto queda eliminado, se va a la Cámara de Senadores para que ellos, ahorita ya está en periodo de receso, y como bien comentabas, Pascal, estaríamos prácticamente esperando a que llegue el 1 de febrero para que el Senado, por una mayoría absoluta, pueda confirmar la eliminación de la cláusula de la vida eterna. Uh-huh. Eso es lo que ocurriría, porque por todo lo que hace a lo demás, a los dos dictámenes que conforman esta reforma electoral, eso ya se va a turnar al presidente de la República para que él a su vez simplemente ya ordene la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, en ese caso, el Senado de la República simplemente tendrá que dar su aval a esa última modificación, al retiro de la cláusula de vida eterna. Así es, y dada la conformación del Senado de la República con Morena y sus aliados, simplemente así va a suceder, que lo aprueben por una mayoría absoluta y ya quedará eliminada esta parte específica. Pero todo lo demás es lo que sí va al presidente, se va a hacer la publicación en el Diario Oficial, y ahí es cuando se van a tener 30 días para que los diputados y senadores de oposición puedan estar presentando sus respectivas demandas de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Bueno, son 30 días entonces. ¿Y cuánto tiempo tendría la Suprema Corte para tomar el asunto, para estudiarlo y para dar su fallo? Bueno, número uno, no hay un plazo en específico que tiene la Suprema Corte para estar resolviendo las acciones de inconstitucionalidad. Simplemente son los tiempos de la Suprema Corte. Solamente veamos como ejemplo todos esos asuntos sobre temas de militarización de la seguridad pública, en donde la Corte ya lleva ahí más de 2 años con varios asuntos. Entonces, aquí estaríamos hablando, número uno, esperando que de forma muy específica el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, pudiera estarle pidiendo al presidente de la Corte la substanciación de forma prioritaria de esas acciones de inconstitucionalidad. Porque por otra parte, podemos interpretar que de acuerdo al artículo 105 de la Constitución, se establece que no se debe de llevar a cabo ninguna reforma en materia electoral a nivel federal o estatal 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y ahí, digamos, donde la Corte tendría que estarse ateniendo a este plazo. Que es el mes de mayo, ¿verdad?
Exactamente, Sí. el último día de mayo, considerando que el proceso electoral del año 2024 iniciará en la primera semana de septiembre de 2023. Son 90 días antes, de acuerdo a la Constitución, que no se debe llevar a cabo ninguna reforma Ujú. electoral, y ese, digamos, sería el plazo que la Suprema Corte, no porque tuviera la obligación como tal de resolverlo, pero bueno, haciendo una interpretación, claro que lo que tendría que hacer la Corte, a más tardar en mayo 2023. Suponiendo, abogado, que se envían las acciones de inconstitucionalidad y para el último día de mayo la Corte aún no ha emitido su fallo, ¿qué es lo que sucedería en ese caso? Pues estaríamos en un gran problema, Pascal. Dios, número uno, si de por sí generalmente las grandes reformas que se llevan a cabo al sistema electoral mexicano suelen ser en el primer trienio Sí. del sexenio de los presidentes, ahorita estamos hablando de que a la vuelta de la esquina ya se están llevando a cabo estas reformas, y si todavía estaríamos en un supuesto así, la verdad es que sería un tema muy delicado para nuestra democracia electoral, porque entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Porque implícitamente habría una violación a la Constitución al momento de que ya se estarían reformando o validando todo este sistema electoral con posterioridad a mayo, es decir, dentro de estos 90 días, o peor todavía, que lleguemos a septiembre de 2023, que ya inició el proceso electoral Ujú. y todavía haya asuntos, específicamente esas acciones de inconstitucionalidad, en donde la Suprema Corte aún no las estuviera resolviendo. Y no tenemos antecedentes, ¿verdad? No. No tenemos ningún antecedente, sería un tema a analizar. Esperemos no llegar a ese momento, porque pondría todavía más en riesgo la legitimidad de todo el proceso electoral del año 2024, y queremos un sistema electoral fuerte y confiable, no uno débil y que solamente genere desconfianza. Pues abogado, muy, muy claro, muchísimas gracias por haberme tomado la llamada. Al contrario, Pascal, muy buenos días. Es Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.